A continuación le cedemos la palabra al maestro Oscar Mauricio Guerra Force. Agradezco a las senadoras y a los senadores que están presentes esta invitación. Por lo que respecta a mí, en esta división que hemos hecho los comisionados, yo quisiera tocar como tres aspectos principales. Bueno, primero aplaudimos que haya ya un proyecto de ley de datos personales, porque bueno, como la reforma constitucional hablaba, son tres, se ha cargado en algún momento más hacia la materia de acceso, pero creo que datos personales es igual que archivos de importante poder culminar este ciclo de leyes generales y en su momento de leyes federales. Los tres aspectos: uno, al ser una ley general, esta está normando no solamente al gobierno federal o a la administración pública federal. Y lo digo esto porque, digamos, esta ley general por lo que pretende es homologar el ejercicio de este derecho y la protección de datos en todo el país, en los tres órdenes de gobierno, también con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y encontramos tres cuestiones. Uno, se habla de emitir un reglamento por parte del Ejecutivo Federal, cuestión que creemos que no es lo más consecuente, sino esto se haría cuando se haga la Ley Federal de Protección de Sujetos Obligados, habría un reglamento por el Ejecutivo Federal y por los otros órganos, el Legislativo y el Judicial. Lo que creemos es que se debe quitar esta disposición, igual que se hizo en la Ley General de Acceso, y en su caso, como se dice, hablar de los lineamientos que deberá emitir el Instituto y los lineamientos que deberá emitir el Sistema Nacional de Acceso y de Protección de Datos Personales en este sentido, ¿no? Otra de las cuestiones donde vemos esta, pues por decir, la parte esta de que el gobierno federal, la administración pública, es con lo que tiene que ver cuando la instancia en la cual pueden ser impugnadas las resoluciones del INAI por los particulares. Y creemos el artículo 131 establece que las multas pueden ser impugnadas por los particulares ante el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, lo cual pues obviamente no es lo correcto, dado que este tribunal, como sabemos en el artículo 73, fracción 39H constitucional, habla que es el que está a cargo de dirimir las controversias que susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Entonces consideramos que la vía para que los particulares puedan impugnar las resoluciones del INAI, que como todos sabemos ya es un órgano autónomo constitucional, pues es obviamente mediante el juicio de amparo interpuesto ante el Poder Judicial. Porque en caso de dejarse esta consideración de poder impugnar ante el Tribunal Federal, de Justicia Administrativa, podría, nosotros consideramos, incurrirse en una contradicción constitucional en este sentido. La otra, donde vemos empalme, por decirlo de alguna forma, es que se establece en el cuarto transitorio que el gobierno federal deberá de hacer las previsiones presupuestales, lo cual vemos bien, digamos, evidentemente, porque pues la ley es condición necesaria, mas no suficiente, porque se requiere algo que es muy importante, que es su implementación, y bueno, pues hay muchas cuestiones novedosas, tanto para el órgano federal, el órgano autónomo, y los órganos de los estados, y también para los sujetos obligados, evidentemente, por lo cual creemos que ese transitorio debe referirse a estas prevenciones presupuestales, tanto a nivel federal, estatal, y también, digamos, para no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo y el Judicial y los órganos autónomos en sus prevenciones presupuestales del próximo año, que deberán ser obviamente aprobadas por sus respectivos congresos. Esta sería como la primera parte de estas tres cuestiones que creemos que hay pues un empalme entre lo que es la Administración Pública Federal, que no es el objeto de esta ley, sino el objeto de esta ley es una ley general. Ya esto podrá venir, obviamente, en la ley federal en la materia. Otras cuestiones que yo diría, dos tendrían que ver, a lo mejor pueden parecer muy formales o muy de forma, pero una tiene que ver con el objeto de la ley. Y en el objeto de la ley no se establece, obviamente se establece en la garantía del derecho que tiene toda persona a su protección de datos, lo cual obviamente vemos perfectamente, pero creemos que también se debe establecer los principios
principios a los que debe sujetarse el tratamiento de los datos personales. Ya se refería a la comisionada Areli y algunos antecesores en la palabra sobre la importancia que tiene el tratamiento, y creemos que sería importante dejarlo desde el objeto de la propia ley. La otra cuestión que creo que es muy importante, simplemente para no generar confusión, es que se utiliza el término de sujetos regulados. Este término se utiliza en la Ley Federal de Particulares. Creemos que con el objeto de hacerla compatible con la reforma constitucional, donde se habla, digamos, de esta ley general, y siempre se hace referencia a los sujetos obligados, dado que estamos hablando de una ley de sujetos obligados, no de sujetos regulados. Los sujetos regulados creo que sí, digamos, se adecúa como lo es en la ley de datos personales en posesión de particulares. Las otras cuestiones tienen que ver, y ya se han mencionado, pues con asuntos que deben estar mucho más claros y definidos, creo que por el bien de todos, de los particulares que utilicen el derecho ARCO, de los órganos garantes y los propios sujetos obligados, que tiene que ver con la regulación y los procedimientos. Simplemente se sugiere adicionar diversos artículos que regulen distintos supuestos para dar certeza jurídica a los titulares sobre la atención que deberá darse a solicitudes de ARCO. Por ejemplo, se propone precisar cómo actuar en caso de que la información proporcionada sea insuficiente, cómo acreditar la identidad, personalidad o interés jurídico, qué hacer en caso de que los datos sean inexistentes, el sujeto obligado sea incompetente, cómo atender las solicitudes mixtas de datos personales, la presentación cuando se hace en modalidades erróneas, como muchas veces se hace vía acceso, la orientación al titular, así como la posibilidad de realizar ajustes razonables, que creo que fueron los grandes logros de la ley de acceso para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, para facilitar también el ejercicio de sus derechos. La redacción de los artículos para todos estos se entrega en un anexo donde está lo que se propone podría ponerse en estos artículos. Otra cuestión que creemos que es fundamental es que el plazo en el que se establece ahora en esta ley general para atender las solicitudes ARCO es de 20 días con una posible ampliación de 20 días. Yo desde mi lectura de la propia reforma constitucional y de la ley general, ahí sí entiendo que es en materia de acceso, se habla que se deben homologar dentro de lo más posible los procedimientos tanto de acceso y datos. Recordemos que hoy el INAI tiene 50 con 50 días. Obviamente queremos hacer de estos derechos mucho más rápidos y expeditos para el beneficio de las personas. Creemos que el plazo que se dio en materia de acceso, y perdón que cite aquí al cantante José José, el de 40 y 20, pues es el adecuado que trae la ley de acceso, y que creemos que él debe ser el que debe traer también la ley de datos personales, en términos que así lo marca la propia reforma constitucional, en que dentro de lo posible deben homologarse los procedimientos y los tiempos de atención de estos dos derechos. La otra cuestión, y estoy terminando, es sobre el recurso de inconformidad. Es cuando un ciudadano, una persona, un particular, de una entidad federativa recurre a ese órgano garante y considera que no ha resuelto de la forma más idónea, lo que hoy se llama, el INAI se convierte en un tribunal de alzada o segunda instancia. Creemos que debe establecer las condiciones análogas de también poner los procedimientos y los tiempos en que deberán atenderse estos recursos de inconformidad. Digamos, creo que sería pues muy importante. Un comentario, ese más a título personal, y que tiene que ver con el recurso de revisión del consejero jurídico. Es cierto que es difícil encontrar o imaginarse una posibilidad en que una solicitud de derechos ARCO pueda poner en riesgo la seguridad nacional. Pero hay que recordar que uno de los límites a este derecho, porque todo derecho humano no es absoluto, en la propia Constitución, es el de seguridad nacional. Está establecido en la Constitución que uno de los límites. Por lo cual creemos, eso sí, y como lo hemos insistido en la ley de acceso, se debe tener un procedimiento claro, específico, para este recurso de revisión del consejero jurídico. Si es cierto que no quedó en la ley general, lo cual a lo mejor puede ser acertado en la ley de acceso, sí, digamos, estamos insistiendo, o creemos, ahora con diputados, que debe ser reglamentado en la ley federal. Para eso hemos propuesto, para no hacer una ley específica que reglamente este recurso, que pudiese homologarse o citarse lo que marca la Constitución como, la ley específica para lo que son las acciones de constitucionalidad o controversias constitucionales que están perfectamente reglamentadas y que creemos que sería muy útil que para el caso. Entonces,
aparte de la discusión si debe haber o no un recurso de revisión del consejero jurídico en materia de datos, teniendo en presente que en la Constitución sí se marca como un limitante a los derechos ARCO la seguridad nacional, creo que si no es en esta ley, sí debe ser en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados. Termino diciéndoles que, como pues ya es una costumbre, es entregado un folder con esta información, la cual obviamente está contenida en el decálogo que hizo llegar el INAI a través de nuestra presidenta, pero que, digamos, adiciona algunos asuntos que hemos venido viendo en estos últimos días y que finalmente van con el objetivo pues de fortalecer esta norma y esta ley, pues para garantizar a todos los mexicanos, pues como yo digo, puedan dormir tranquilos porque sus datos personales están perfectamente protegidos y resguardados. Muchas gracias, señores senadores. Gracias.